estar hablando acerca de People Analytics, la evolución que necesitan los negocios. El disertante Sergio García Mora, HR de Project Foundational Analytics, en esta ocasión estará hablando acerca de la importancia y las oportunidades de aprovechar los datos de las personas para mejorar los resultados de las organizaciones. García Mora es nerd en RH, referente de People Analytics y lleva más de 10 años trabajando en áreas de recursos humanos en empresas multinacionales y de primera línea. Así que bueno, lo recibimos a él. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio García Mora, soy analista funcional de los proyectos de People Analytics y de recursos humanos en Dataiku, que es una consultora de Business Intelligence, y somos resellers de Qlik también en Uruguay. Por suerte no tengo que explicar mucho de Qlik porque Pablo hizo todo el trabajo por mí. Yo soy especialista en gestión del capital humano, pero cuando hablo de People Analytics me gusta hablar principalmente como oportunidades de negocio para mejorar los resultados de las empresas y no necesariamente para mejorar los resultados de las de recursos humanos. Y en primer lugar, porque el foco de People Analytics es analizar todo lo que hacen las personas en el contexto de trabajo. Y en segundo lugar, pues en la mayoría de las organizaciones existe alguna frase en la misión y valores que dice como que las personas son el principal activo de la organización, o que las personas son la fuente de valor de las empresas, pero cuando vas a la realidad de la gestión hay una contradicción muy fuerte entre lo que se dice y lo que pasa en la gestión de las personas, y eso a su vez después tiene repercusiones en los resultados de las empresas. Por eso hablo de People Analytics como una forma de evolucionar la gestión de negocios y no solamente de mejorar resultados y acciones de recursos humanos. En recursos humanos hay una paradoja que es hermosa. Por un lado es como una caja negra en donde nadie sabe qué carajo pasa adentro, y por otro lado también es como la selección nacional de fútbol. Todo el mundo opina y tiene la posta para hacerlo mejor que las personas que están a cargo, ¿no? El caso más extremo que me tocó vivir de esto fue en una de las empresas donde trabajé, en donde uno de los gerentes estaba casado con una psicóloga que no se dedicaba a la parte de reclutamiento, sino que era una psicóloga clínica, y a su vez eventualmente hacía exámenes psicotécnicos. En la casa tenían un libro de Marta Hayes, que es una autora muy conocida en el mundo de recursos humanos, y como el flaco lo había leído, y la esposa era psicóloga, él mágicamente era un experto en recursos humanos y nos decía todo lo que teníamos que hacer. Con lo cual nos encontramos con un panorama en que todas las decisiones dentro de las organizaciones respecto sobre la gestión de capital humano y sobre las personas se toman en base a las opiniones y en base principalmente a los costos, mirando únicamente los costos. Esto también tiene su lógica porque los costos de manos de obra en los últimos años se han incrementado proporcionalmente dentro de los costos generales de las organizaciones, pero por otro lado tenés otras dificultades que aparecen nuevas en el mercado laboral, que surgen, por ejemplo, de la movilidad de los empleados o del gap que existe entre los conocimientos que necesitamos para desarrollar los negocios y los conocimientos y habilidades que tienen los empleados actualmente. Y también hay una necesidad en poder reconocer el talento diferencial y el valor que generan dentro de las organizaciones. Con lo cual los desafíos en People Analytics están en primer lugar, digamos, por desarrollar proyectos que apunten a descubrir y a descubrir el valor que generan las personas dentro de las organizaciones y no solamente a hacer reportes de gastos. Técnicamente hablando, en recursos humanos no vas a tener problemas de volumen de información, porque piensen que, por ejemplo, las empresas más grandes de Argentina, que son privadas, tienen entre empleados propios y contratados aproximadamente 50.000 empleados, con lo cual, digamos, en términos de Big Data, son muy poquitos datos. Tampoco tenés muchos problemas de velocidad de datos, pero sí tenés una variedad de fuentes de información muy importante que trae desafíos, o sea, muy interesantes. Por otro, digamos, tanto lo que hablaban lo de la gente de Casa 3 y de Sabre, también poder tener reportes efectivos, tanto en tiempo y en forma, con información que sea relevante para el negocio y no solamente para recursos humanos.
Y por último, de desarrollar una cultura data-driven, en donde la gente use, analice los datos, pueda generar debates en torno a la información y que todas las decisiones se sustenten en conocimiento. Respecto del tema del valor que generan las personas, me gusta citar este libro, que es un proyecto sobre el futuro del trabajo, en donde está liderado, entre otras personas, por John Boudreau, que es un académico de los más famosos e influyentes en el mundo de People Analytics. Y en uno de estos proyectos, en uno de estos ensayos, uno de los autores propone que las empresas que estén enfocadas más en adaptabilidad y valor van a generar mucho mejores resultados de negocio, mucho mejores que las empresas que se centren en modelos tradicionales de headcount y de costos. Porque cuando uno está midiendo tiempo, dinero y cantidades, o sea, no está midiendo valor. Lo que se está midiendo ahí es qué tan eficiente sos o no en la administración de los recursos con los que contás. Con lo cual nos encontramos en una forma de gestionar a las personas y de gestionar a los negocios con dos paradigmas opuestos. Uno es un paradigma de control de costos y otro es un paradigma que se sustenta en generación de valor. Si bien, obviamente, estoy en un instituto de formación de económica, si no hablo de control de gastos y que eso está bueno, me van a matar. Digo, es importante, sí, ni hablar, ¿no? Pero el riesgo que corres cuando te centras únicamente en controlar gastos es que le dejas de prestar atención a lo que necesitan los clientes y que eso termine después afectando la experiencia que tienen con tu marca y que los termines perdiendo. En cambio, cuando buscas la forma de generar, de descubrir el valor y abrir el espacio a la innovación, das lugar a que las personas aporten y desarrollen ventajas competitivas. Como les decía, en recursos humanos no tenemos un gran volumen de datos y es por eso que muchos data scientists a veces menosprecian un poco los proyectos de People Analytics porque tenemos datos chicos o me dicen esas cosas no se pueden hacer con pocos datos, pero tenés una diversidad de fuentes de información que pueden surgir tanto de los ERP que tenemos, los sistemas de reclutamiento, las redes sociales internas, corporativas y todas las herramientas de comunicación interna que existen y los nunca bien queridos y ponderados archivos de Excel que pululan en todas las organizaciones y en todas las áreas, por lo que pude ver, o sea, gracias a Casa 3. Y otro problema importante es que mucha de la información que a veces podríamos necesitar para hacer un análisis también está en papel únicamente, lo cual complica poder desarrollar después modelos de analytics o proyectos de analytics porque no contás con la materia prima para poder hacer los análisis porque ni siquiera existen los reportes operativos o avanzados. Y así es como se trabaja en muchas organizaciones. Digamos, el tablero que presentaban los chicos de Casa 3 para mí era un lujo, digamos, al lado de lo que veníamos trabajando en otras empresas y con suerte tenés esto. Esto en parte se explica por, digamos, la falta de capacidad técnica que tenemos los profesionales de recursos humanos, pero esto está pasando, digamos, hoy por hoy en empresas multinacionales, en empresas nacionales, en empresas grandes, en empresas chicas. Y lo más triste de todo es que esto también pasa en empresas de tecnología, en donde cuentan con las personas capacitadas para poder automatizar no solamente los reportes, sino también los procesos de trabajo del área. Y esta es una de las consecuencias de percibir a recursos humanos y a los empleados como costos y no como fuentes de valor. ¿Cuántas veces ustedes tuvieron que pedir información a recursos humanos y tuvieron que esperar a que se las prepare? No. Cuando hoy, como mostraron tanto en el caso de Sabre y en el caso de Casa 3, cuando vos contás con una serie de plataformas, o sea, de BI y de autoservicio que te permiten, digamos, automatizar reportes para poder dedicar tiempo a tareas de mayor valor agregado, eliminar errores humanos, contar con la información precisa en el momento que la necesitas y dar el puntapié inicial para desarrollar una cultura en torno a los datos.
Hay un recurso que se llama Data Literacy Project, que es un proyecto, digamos, global, donde hay un montón de recursos gratuitos para poder acceder a cursos y a formación apropiados para cada uno de los tipos de personas que existen en las organizaciones y las motivaciones y capacidades que tienen de cara a los datos. Porque acá una cosa importante para los proyectos de Analytics no es encontrar bichos raros como yo, que soy licenciado en Relaciones del Trabajo y además estoy haciendo una maestría en Data Mining. Digamos, acá lo importante no es que la gente de recursos humanos aprenda a codear o que Data Scientists aprenda mucho de recursos humanos, sino poder generar equipos que en la diversidad que tienen de profesiones y miradas generen sinergia para poder hacer y responder las preguntas más importantes que tienen que hacer las empresas. Porque de acá la clave es poder generar conocimiento y tomar decisiones y acciones en base a la información. Por ejemplo, un ejemplo de conocimiento que hemos descubierto, hemos haciendo una encuesta de clima para una empresa de 600 personas que está en la provincia de Córdoba, fue que encontramos una correlación entre una dimensión de recursos humanos como es desarrollo y capacitación y otra dimensión que es orientación a la calidad, que en una fábrica es claramente una dimensión que le interesa a la empresa. La edad de las personas y las generaciones es una de las fuentes de mitos en la gestión del management más abundante que existe. Este es un caso, por ejemplo, de una empresa de transporte urbano, en donde los choferes de colectivos más jóvenes pensaban que eran los viejos los que más chocaban y los choferes más grandes pensaban que eran los pendejos, justamente eran los que vivían chocando los colectivos. Y cuando vos vas a los datos, no hay ninguna relación entre la edad de los choferes y los accidentes de tránsito. Entonces empezás a preguntar, bueno, ¿por qué será? Y descubrís que los accidentes de tránsito en realidad se relacionan, por ejemplo, con la capacidad de concentración. Y este mismo enfoque, o sea, no está en esta filmina, también lo estamos usando nosotros internamente en DataIQ para, por ejemplo, analizar nuestros beneficios y descubrir, por ejemplo, que los beneficios, o sea, menos utilizados, o sea, no responden, digamos, a la edad de las personas, sino que responden más que nada a la etapa de la vida. Una de las cosas que vimos en los datos es que, por ejemplo, los más chicos, nuestros colaboradores más chicos no usan el beneficio de gimnasio. Y no tiene que ver con una cuestión generacional de que la actividad física está decreciendo y que vivimos jugando a la Play, sino con que están estudiando y no tienen tiempo para ir al gimnasio. Entonces eso después nos permite a nosotros tomar decisiones en base a optimizar el uso de nuestro presupuesto para beneficios. Porque así como es importante no gastar de más, también es importante utilizar los recursos y el presupuesto que vos tenés destinado para que las personas los utilicen. Y a modo de sugerencias, digamos, como para involucrar más a los equipos de recursos humanos en la utilización de datos y ayudar a generar mejores conversaciones, nosotros como, digamos, profesionales de la ciencia de datos, o sea, tenemos la responsabilidad de enseñarles a hacer las preguntas de negocio correctas, desarrollar una cultura de datos, poder mapear también los casos de uso de los reportes y quiénes son las personas que van a tener acceso, definir las herramientas apropiadas para cada tipo de usuario, planificar la trazabilidad de los procesos claves y usar los datos para detectar oportunidades de mejora. Y a modo de conclusión, en escenarios de negocio que son tan complejos como los que vivimos actualmente, es vital poder explotar la información de los colaboradores para poder desarrollar políticas de capital humano que tengan alto impacto en los negocios, cruzar los datos del negocio con los datos de las personas nos va a poder permitir también discutir sobre los problemas reales de la organización y no solamente en base a las opiniones de las personas. Y por último, lograr esto nos va a permitir evolucionar de un modelo basado en opiniones y costos a un modelo de generación de conocimiento y de valor. Así que muchísimas gracias.